oí tu palabra y temí. Oh, que el Señor haga eso en nosotros. Que cuando escuchemos la palabra que el Señor tiene hoy, en este día, podamos salir aquí con un temor, pero un temor reverente al Señor. Amén. Señor, te necesitamos tanto en este día. Necesitamos tu buena mano, Señor. Y necesitamos la asistencia de tu Espíritu. Vivifica tu palabra en este día, Señor, para que entre en nuestros corazones y produzca fruto como tú quieres, Señor. Fruto agradable a ti. Ese fruto permanezca, Dios mío, Señor. Y el día que tú vengas a cosechar, Dios mío, venga con regocijo de que tus hijos han dado mucho fruto para tu gloria, Señor. Llénanos, Señor, en este día. Quita toda trampa del diablo, todo argumento, Dios mío, Señor, que puede venir y subir a nuestro corazón que no proviene de ti, Señor, para no resistir tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, Señor, Dios mío, sea después dulce, Dios mío, a nuestro paladar, a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a ver si puedes quitarle el sonido, es que creo que suena cuando le das. Bueno, queridos, estamos aquí en el penúltimo mensaje de nuestra serie de Hechos. Hablamos cómo Lucas está mostrando la unidad en amor a través del manejo de los bienes materiales de la congregación de Jerusalén. Y justo después, él presenta un ejemplo práctico de cómo un miembro de la congregación contribuye para que en la iglesia no haya ningún necesitado. ¿Recordáis cómo se llama este hombre? Bernabé. Bueno, se llamaba José, pero le pusieron el nombre de Bernabé, hijo de consolación. Era un hombre de consolación, de ayuda, de servicio, y hasta este momento todo era fantástico en la iglesia de Jerusalén. Ya hay que cerrar el libro, nos vamos, celebramos lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia, en medio de la ciudad de Jerusalén, y bueno, se acabó Cánticos, pero no termina ahí el libro de Hechos. Y Lucas sigue escribiendo. En el capítulo 5 del libro de Hechos, si lo tenéis, después de esto Lucas nos muestra un ejemplo de falsa piedad por parte de un matrimonio y el consecuente juicio divino cayendo sobre estas personas. Y hay que preguntar, ¿qué le pasa a Lucas? ¿Por qué escribe estas palabras? ¿Por qué le cuenta estas cosas a Teófilo, el cual puede ser que sea una persona que está acabado de convertirse o está a punto de convertirse al Señor? ¿Por qué le cuenta esta historia? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira este texto para hablarnos a nosotros? Pues bien, para darnos una gran advertencia. Escucha bien, una gran advertencia. No vale cualquier obra. No vale cualquier cosa que hagamos. Y Lucas no oculta la historia. La piedad de Bernabé y de este matrimonio aparentemente eran iguales. Los dos, tanto el matrimonio como Bernabé, ofrendaron para dar para los necesitados. Y tú lo ves y dices, wow, estas personas están haciendo algo maravilloso. Pero en la esencia es totalmente diferente. Bernabé lo hace con una intención para glorificar a Dios y el matrimonio lo hace para glorificarse a sí mismo y traer los aplausos y los piropos. El fin de los días de Ananías y Zafira fue traumático. El juicio de Dios o la disciplina de Dios cayó sobre ellos. Así que nos preguntamos, en la última predicación, ¿por qué es tan grave la falsa piedad? Uno, porque la falsa piedad es un atentado directo contra Dios. La mentira es tentar a Dios, actuar como si Él no estuviera presente para hacer creer a los demás lo que no es verdad. Pero aún más, la mentira de Ananías y Zafira tiene una raíz muy profunda, porque consiste en quitar, no el dinero, sino en quitar o robar la gloria a Dios. Los aplausos que se debería haber llevado Dios, ellos quieren para sí mismos.
Por eso la falsa piedad es tan grave. La falsa piedad también era grave porque es una artimaña de origen satánica. Uno viene a ofrendar, ¿y quién diría que esa obra que alguien va a hacer es de origen satánica? Esta sí. El diablo tentó el corazón de Ananías y Zafira, articuló una estrategia para que ellos tomaran eso en su corazón. El diablo sabe que puede destruir la obra de Dios de una manera, cuando hay anatema en el campamento, cuando hay pecado en medio de la congregación. Así que él intenta contaminar todo. Si hay maldad en los corazones de los hombres, de los creyentes, el Espíritu Santo se entristece. Si hay pecado, el pueblo de Dios no puede avanzar, no hay poder. Se convierte todo en una religión mecánica y fría. Y la falsa piedad también era grave, porque nace de la mentira. La honra de los hombres es mejor que la honra de Dios. Eso es verdad. Pues Ananías y Zafira lo tomaron en su corazón. Hicieron esa falsa piedad pensando que los aplausos del hombre es mejor que la recompensa que un día tendrán en el cielo. Así que concluimos el sermón con ciertos principios para no caer en una falsa piedad. Hicimos primeramente un llamado, si alguien está practicando falsa piedad, ir al trono de la gracia en arrepentimiento y Dios lo restaurará. En segundo lugar, estuvimos diciendo que es importante vivir siendo consciente constantemente de que Dios está. Cuando piensas, ¿sabes qué? Dios está más cerca que tus pensamientos. Dios siempre está. Ananías y Zafira lo perdieron de vista. Tercero, estuvimos diciendo que debemos vivir una vida de equilibrio. No quiere decir que nosotros no hagamos obras para que nadie, absolutamente nadie nos vea. Entonces, ¿cómo van a glorificar a Dios cuando vean nuestras buenas obras? O sea, que no nos metamos como monjes de clausura, pero también que no hagamos ostentación de las cosas que hacemos. Así que tenemos que vivir una vida de equilibrio. En cuarto lugar, estuvimos diciendo que para ser conscientes de la presencia de Dios y vivir una vida en equilibrio, necesitamos la llenura del Espíritu. Ananías y Zafira dejaron de estar llenos del Espíritu porque se llenaron de la mentira de Satanás. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, no podemos estar llenos de pasiones y motivaciones que no son las de Dios. Y en quinto lugar, estuvimos viendo que no debemos olvidar que la verdadera piedad recibirá recompensa divina. Vamos ya al versículo 4 y 5. Después saltaremos al 10. Dice, reteniéndola, o sea, reteniendo la cantidad de la venta de la heredad. ¿Cuánto costó la heredad? Imaginarse 1 millón de euros, poner mucho. Si tú tenías ese millón, reteniéndola, te la hubieras quedado, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder ese dinero, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué es lo que había puesto? Entregar una ofrenda haciendo pensar a los demás que ese era el importe de toda la venta. Él podía haber entregado menos, incluso nada. No estaban obligados. Sin embargo, él lo que quería hacer pensar a los demás algo que no era verdad. Ananías y Zafira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Versículo 10. Y al instante, Zafira, ella, cayó también a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fijarse, en un lapso de 3 horas, un matrimonio de la congregación de Jerusalén experimentó la disciplina divina que cayó sobre sus vidas y esas 2 personas murieron. No sé, yo me imagino a Ananías, su casa, va a salir al lugar de congregarse, a la iglesia, así que le dice, Zafira, te quiero, ya sabes, dentro de 3 horas te paseas tú como hemos acordado, dentro de 3 horas vas tú, que la iglesia estará abarrotada y será tu momento, ahora es mi momento, así que me voy, chao, adiós, no sé si tendría hijos, pero se despediría de ellos también. Así que me imagino salir de allí, de la parcela de su casa, tomar el camino, se encuentra un vecino que viene de comprar el pan. Ananías, ¿dónde vas?
a la iglesia del Señor. Claro, me imagino que este judío lo miraría con cara extraña. Así que me imagino a Ananías yendo al lugar de culto, de manera que entra y empieza a saludar a sus hermanos en la fe, con ósculo santo, con un beso. No había nada fuera de lo normal. ¿Quién iba a pensar que Ananías iba a morir dentro de muy pocos minutos? Ni la mujer se esperaba eso cuando se despidió, si los hijos lo tuviera tampoco se lo esperaba, ni siquiera el vecino, y menos aún a lo mejor los hermanos que estaban allí. Pero la cosa todavía es más seria. ¿Quién iba a pensar ese día que iba a morir Ananías y Zafira, su mujer también? Y que no iban a morir de causas naturales, era algo visible, que ellos iban a morir debido al juicio divino. ¿Quién pensaría eso? Nosotros hemos venido todos hoy a la iglesia como otro domingo. Lo mismo nos hemos encontrado a nuestros vecinos, hemos despedido a nuestros familiares. Llegamos aquí. ¿Quién diría que lo mismo no salimos de aquí? Porque el juicio de Dios se revela sobre nuestras vidas y nos lleva. No mueren de un accidente de asno, ni un ataque al corazón o una enfermedad venérea. El juicio de Dios es clarísimo, no hay ninguna duda. Sus muertes no se pueden achacar a causas naturales. Dios deja de manifiesto que es Él el que le quita la vida a ellos. ¿Qué pensaría la madre de Ananías cuando escuchó esta noticia? Si es que estuviera viva. O sus hijos, si lo tuviera. ¿Qué pensarían sus hermanos en la carne? A ver, ¿por una mentira? ¿De verdad, por una mentira, le han quitado a mi hijo la vida, o a mi padre la vida, o a mi esposo la vida? ¿Qué pensaría el vecino judío? ¿Y este es el Dios que dice vosotros que hay que seguir? Ni loco, qué miedo, qué salvaje. Incluso los hermanos que saludaron a Ananías, a lo mejor en la congregación, dirían, entendemos que la falsa piedad es grave, pero ¿no podrá ser que Dios se le haya descontrolado un poco su ira y le haya arrebatado la vida sin querer? Algunos incluso podrían decir que no es justo, esto no es justo, ¿para qué sirve esto? Yo comprendo que el Dios de la Escritura no encaje en una mentalidad impía, no creyente, donde todo el mundo aspira a la justicia y quiere justicia menos cuando le toca a sí mismo. Yo entiendo, pero en los creyentes, muchas veces a los creyentes tampoco nos encaja estas situaciones que aparecen en la Escritura. Y mucho tiene que ver por un concepto errado que tenemos acerca de quién es Dios, acerca de su persona, acerca de sus atributos divinos. Muchas veces pensamos en la ira de Dios como la ira de nosotros, nuestra ira pecaminosa, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No es lo mismo el enojo santo de Dios que el enojo pecaminoso nuestro. De tal manera que al considerar los juicios divinos o las acciones que no nos encajan en nuestra mente, intentamos eliminar pasajes, maquillarlo, modificarlo, justificar a Dios de alguna forma. Y de esa manera entonces nos hacemos nuestro propio Dios. Un Dios que nos encaja a nuestra imagen, a nuestra forma, y así es imposible tener una relación sana con Dios. Es absolutamente imposible. Incluso nos subimos al trono de Dios para juzgarlo a Él. Así que en este día me propongo dos cosas. Uno, primer punto, mostrar la realidad del juicio de Dios o la disciplina de Dios desde su perspectiva y no la nuestra. ¿Cómo hay que ver las cosas desde el punto de vista de Dios? Y en segundo lugar, el efecto que produce este justo juicio. ¿Amén? ¿Vais bien? Primer punto, el justo juicio de Dios. Pedro amonesta a Ananías diciéndole, no has metido a los hombres, sino a quién. ¿Sino a quién? Que Dios. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios está hablando? Luego a su esposa Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor?
Todo el plan que ellos idearon para lograr la alabanza de los hombres era un atentado contra Dios. ¿Pero qué Dios? ¿De qué Dios se está refiriendo Pedro? La causa por la que Ananías y Zafira llevaron a cabo esta falsa piedad es porque se olvidaron completamente acerca de quién es Dios. Nada más, mira, por el hecho ellos de ser judíos, debían saber quién era Dios. Debían saber, pero aún ya como creyentes, que habían experimentado el Espíritu Santo, la buena palabra de los apóstoles, debían saber quién era Dios. Más que cualquier cosa. Es increíble cómo los cristianos conocemos la vida de ciertos famosos más que Dios. O muchas otras cosas más que quién es Dios. Ellos deberían saber quién era Dios. Muchas veces nosotros analizamos los actos de Dios olvidándonos de Dios mismo, de quién es Él. Solemos analizar ciertos pasajes desde nuestro punto de vista, y esto es un gran error. Otras veces vemos las acciones de Dios como desde un concepto de amor humano. Pero si realmente nosotros queremos comprender correctamente quién es Dios y sus acciones, debemos partir de un atributo importantísimo. Fíjate lo que dice Paul Washer en su libro El único Dios verdadero. Él dice: la santidad de Dios es el atributo preeminente y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. Es imposible entender el carácter de Dios aparte de su santidad. Sobre todas las cosas, Dios es santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué Dios? El Dios santo. El Dios santo. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento, después se revela en la persona de Jesús y se revela en todo su esplendor en la cruz del Calvario. Dios es santo, hermano. Es separado, puesto aparte, separado de uso común. Dios es trascendente, elevado por encima de su creación, elevado por encima de la corrupción de la creación. Dios habita en luz inaccesible. Dios no puede pecar. No puede gozarse nunca del pecado. No se puede reír como muchas veces nosotros nos reímos sin querer o bueno, sin querer nos reímos del pecado. Él jamás se ríe de eso. No tolera el pecado. No puede tener compañerismo con el pecado. A Ananías y Zafira se le olvidaban que estaban bajo la mirada del Dios Santo. Amada iglesia, la tragedia de nuestras vidas y de nuestras iglesias es que se nos olvida enfocar el énfasis correcto en este atributo divino que es la santidad de Dios. Nunca vas a conocer el amor de Dios si no conoces la santidad de Dios, ni la justicia de Dios. Absolutamente imposible. Ahora bien, debemos decir que el amor de Dios está estrechamente ligado a la santidad. No puede separar nunca el amor de la santidad, ni la justicia del amor. La misma ira de Dios es una expresión de amor. Expresión de amor por la santidad, por la verdad, por la justicia. Mira, si una persona no se indigna, no se molesta, escuchando cómo ciertos niños son abusados o explotados sexualmente, esa persona no ama. Si es indiferente, no ama. Si nosotros no nos indignamos ante el pecado, no amamos. Muchas veces el problema es que no sabemos lidiar con esa indignación y la convertimos en pecaminosa. Pero si tú no te indignas, tú no amas. Así que Dios se tiene que indignar. La santidad de Dios expresa un odio santo por el pecado. Lo aborrece con toda su furia, con toda su fuerza. El pecado no puede escapar de su castigo. Una de las palabras en el Nuevo Testamento que se usa para ira es orgao. Implica ir aumentando hasta lo máximo o ir preparándose para descargar. ¿Recordáis a los hijos de Aarón?
Moisés había establecido por boca de Dios, que Dios le había dicho, cómo se debía encender el fuego en el templo. Los sacerdotes eran los encargados. Sin embargo, Aarón, que tenía 2 hijos que se encargaban de ese tipo de función, Nadab y Abiú, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron al Señor fuego extraño. Fuego extraño. Y dice que la ira del Señor, o de la presencia del Señor, salió fuego que los consumió y en aquel momento murieron. ¿Recordáis a Usa, un levita? David había tenido ganas de traer el arca a Jerusalén, estaba olvidada en los tiempos de Saúl. El arca simbolizaba la presencia del Señor. Y David llevó sus cantores, llevó sus levitas para traer el arca a Jerusalén. Y ellos montaron el arca en un carro llevado por bueyes. De repente, mientras los bueyes están transportando el arca, se tropiezan y el arca va a caer y de repente Usa, que era un levita, toca el arca para que no se caiga. Y de la presencia del Señor salió, lo hirió y lo exterminó. Dios había establecido cómo se debía llevar el arca y él lo sabía. El arca no debía ser llevado por bueyes, sino por levitas. Ahora tenemos aquí a Ananías y Zafira. Y le dice Pedro, no has mentido sino a los hombres, sino a Dios. En ese momento, Ananías muere y después vemos muriendo a Zafira. Sino a Dios. Este Dios es un Dios santo. 3 veces se le dice, santo, santo, santísimo. ¿Cómo te lo explico? En hebreo se usaba este cierto énfasis para... No tengo palabra para decir lo santo que es Dios. Dios ha creado serafines, son los ángeles, para estar en la inmediata presencia de Dios. Y esos serafines se tienen que cubrir con 2 alas al rostro y con 2 alas, con otras 2 alas a sus pies, delante de la presencia del Dios Santo. Los mismos serafines que Dios ha creado. ¿Te puede imaginar la santidad de Dios? Dios Santo no puede gozarse del pecado. Él ama la santidad, Él ama la verdad, Él ama la justicia. La tragedia de muchos cristianos es que nos hemos hecho un Dios que es compañero del pecado, que es tolerante, como un pasota. Muchas veces vemos a Dios como una especie de anciano con barba, allí, tipo abuelo que se le permite a los hijos, a los nietos, ¿no?, hacer cualquier cosa. Que no, que Dios no es así. Dios es un Dios de amor, pero como un Dios de amor, se indigna contra el pecado, lo odia con toda su fuerza. ¿A quién se le ocurre hacer fuego extraño? ¿Cómo a Usa se le ocurre tocar con sus manos pecadoras la misma presencia de Dios? ¿Cómo puede hacer esto? Fíjate, Isaías, cuando vio una visión al Señor sentado en un trono alto y sublime, cuando lo vio, dice, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Quién puede estar en pie delante de su presencia? ¿Recordáis a Juan, el apóstol Juan? Él se define como el discípulo amado, el discípulo amado. Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús. Ese Juan, cuando vio a Jesús en toda su majestad y en toda su gloria en Apocalipsis, dice que cayó muerto, como muerto. Aquel que tiene ojos como de fuego. Su palabra es su lengua es una espada más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? ¿Te imaginas a Cristo entrando en el templo de Jerusalén en aquel tiempo? Allí, ese templo, según Jesús, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Las autoridades extorsionaban al pueblo haciéndole comprar animales para el sacrificio a un precio superior al del mercado. Había unos cambistas a los cuales se cambiaban las monedas en el templo y estos cambistas cambiaban las monedas con intereses.
con intereses, para dar la ofrenda a Dios. ¿Y tú te imaginas a Jesús entrando allí en medio de la extorsión? El mismo templo se había convertido en una ruta de mercancía. Para no dar toda la vuelta por el templo, habían hecho una ruta y allí pasaban los mercaderes. ¿Para qué? Para no tener que dar toda la vuelta. Poca irreverencia, autoridades, falsos maestros. Y allí entra Jesús y se acerca a las autoridades. ¿Qué? ¿Cómo os va el día? ¿Cómo van vuestros discípulos? Y los cambistas, ¿qué? ¿Cómo va el negocio? ¿Bien? ¿Qué hizo Jesús? Volcó las mesas, expulsó a los mercaderes. ¿Te das cuenta? La ira santa de Dios, la pasión santa por la gloria de Dios. ¿Qué clase de Dios nos indigna ante la avaricia, la usura, la falsa adoración y la gloria de los hombres? Mi hermano, ¿te estás dando cuenta? ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Qué clase de Dios he creado según en mi vida? Porque Dios es un Dios santo, ama la santidad, la verdad y la justicia. Y por consiguiente su amor lo impulsa a no permitir el pecado. Cuando hablamos de ira, también estamos hablando de una expresión de su justicia. Dios es justo, lo hemos leído anteriormente en el salmo que traía Eva. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo, estuvimos viendo. ¿Te imaginas que tú estás allí y Ananías y Zafira van a hacer esa obra de falsa piedad? ¿Qué le dirías? Espérate, Zafira, Ananías, escucha, que Dios es santo, que no lo hagáis, que Dios ama la verdad, la justicia, cuidado. A lo mejor le recordaríamos Isaías 33, 22. ¿Sabe qué dice ese versículo? Dice, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Sabéis que aquí en España tenemos los poderes judiciales separados. El poder judicial, legislativo y ejecutivo. En Dios se concentran todos los poderes. En Él está el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí lo tenemos en este salmo, en este texto. Así que nos podríamos acercar a Ananías, que Dios es legislador, es el que pone las leyes. Y sabes que Él no pone las leyes de manera caprichosa. Él pone las leyes como una expresión de su carácter. Y su carácter es santo, es justo y es bueno. Así que las leyes son santas, justas y buenas. Cuidado, porque si pecamos contra Dios, Ananías, Zafira, si pecamos contra las leyes, estamos pecando contra Dios. Cuando yo peco con una ley, no peco contra un juez, aquí en la tierra. Pero cuando yo peco, estoy pecando contra Dios porque su ley es una expresión de su carácter. Zafira, ten cuidado. Ten cuidado, Dios no nos pone las leyes para jorobarnos. Sus mismas leyes son buenas para nosotros. Además, cuidado, Zafira, porque Él ejecuta los juicios. Él es imparcial, no hace acepción de personas, sus juicios son justos. Y también es el rey. Él los ejecuta para castigar o recompensar. Así que no lo hagáis. Claro, la cuestión es que nosotros no estuvimos allí, no le pudimos advertir a Ananías y Zafira. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Hay ciertas preguntas que deseo responder. ¿Fue injusto Dios por quitarle la vida a los hijos de Aarón y a Uza? ¿O por quitarle la vida a Ananías y Zafira? ¿Qué pensáis? ¿Fue injusto? Las Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Un simple pecado, merecemos la muerte espiritual, pero la muerte física también. Qué cruel es Dios, ¿no? No. Te voy a decir una cosa. Dios se puede quedar corto. Bueno, no se queda corto porque Él siempre hace bien las cosas. ¿Sabéis cuántas penas capitales aparecen más o menos en el Antiguo Testamento? Unas 20. Unas 20 penas capitales. En un contexto donde Israel era una teocracia, si una persona adultera debía morir apedreado. Si un hijo era rebelde, escuchad los hijos,
Después de desobedecer a sus padres una y otra vez, llegaba el momento donde si el hijo era rebelde, había que quitarle la vida y quitar ese oprobio en medio del campamento. ¡Wow! Una persona que profetizaba falsamente, ¿sabías qué le pasaba? Debía morir irremisiblemente. ¡Qué cruel es Dios! No, no. Solo 20 penas capitales, más o menos. Es que cada pecado de nosotros merece la muerte. No entendemos la gravedad del pecado porque no entendemos la santidad de Dios. Es tan grave el pecado que Dios nos debe mandar al infierno de fuego una eternidad para expresar su justicia. Es tan grave el pecado que Él mismo tiene que venir en la persona de Jesús, llevar el pecado de todos nosotros para restaurarnos y tener una vida eterna con Él. No entendemos la gravedad del pecado porque no entendemos la santidad de Dios. Vale, Isaías, yo entiendo que Dios debe ser justo para los malos, para los que no creen que Jesús es Salvador. Pero Ananías y Zafira, si hubieran sido cristianos, no deberían experimentar este juicio, ¿verdad? Bien, hermano, aunque nosotros no estamos ya bajo la ira divina, ¿qué clase de padre no castiga a sus hijos para que le vaya bien? El que no lo ama. Si tú eres un padre que no castiga a tus hijos, ¿sabes qué? Piensas que lo amas, pero no lo amas. No lo amas. La palabra nos dice que Dios al que ama disciplina. Y al que deja sin disciplina es bastardo, no es hijo. Dios al que ama disciplina, Dios castiga a sus hijos. Algunos cristianos en Corinto, debido a su pecado, experimentaron enfermedad, debilidad. Otros incluso la muerte, como dice el apóstol Pablo. ¿No se dio Dios con Ananías y Zafira? Por supuesto que no. El carácter moral de Dios impide que a Dios le dé un arrebato, que no mida su fuerza y haga algo que no desea. El carácter moral de Dios garantiza de que todo lo que Él hace es justo y es bueno. Él es justo y sus juicios son siempre justos. Amada iglesia, todo cristiano deberíamos decir: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Mis hermanos, el juicio que cayó sobre Ananías y Zafira lo debemos ver desde la perspectiva divina. Así que cuando vemos esto debemos tapar nuestra boca, callarnos ante Él. Debemos procurar que nuestros pensamientos estén alineados con los de Él. Incluso cuando vemos el pecado del mundo y vemos nuestro propio pecado, deberíamos decir como el salmista en el versículo 5 del capítulo 36 de los Salmos: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Hemos leído hoy: Jehová es clemente y misericordioso, tardo para la ira. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, ahí permanecen. Tu juicio, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo puedes apreciar la misericordia de Dios? Hay mucha tendencia de ver los juicios de Dios como una parte negativa. Muchas veces decimos juicio y lo asociamos con sufrimiento. Decimos juicio y lo asociamos con castigo. Decimos juicio y lo asociamos con severidad. Pero no solemos decir juicio y asociarlo con gracia y misericordia. Pero cuando Dios actúa, siempre actúa con justicia, con misericordia y con gracia. Nosotros tenemos un problema. Cuando nosotros tenemos una ira o un enojo, solo tenemos un canal. Estamos como enfadados. Dios no es así. Dios está enfadado santamente, pero sigue siendo misericordioso, sigue siendo bueno, sigue estando satisfecho. Él no funciona como nosotros. Cuando hablamos de juicio de Dios, hablamos también de gracia. Tenemos que ver el cuadro completo. Fíjate que la disciplina
la disciplina, repercutió favorablemente a la iglesia local. Repercutió para la ciudad de Jerusalén y para otras ciudades. El efecto que produjo, ahora en el punto 2 estamos, el efecto que produjo este juicio fue este, versículo 11, venid conmigo, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenéis? Y vino ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos como unánime en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a ¿qué? A juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían ¿a dónde? A Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Te das cuenta del cuadro? Vamos a ver 4 consecuencias que produjo este juicio, esta disciplina. Primero, el primer efecto. Dios arrancó el pecado de cuajo en medio de su pueblo. ¡Tac! ¡Pum! De raíz. Imaginemos al diablo planteando su estrategia. Hace una convocatoria. Vienen todos los demonios. Y dice, bueno, estamos en un momento importantísimo para el cristianismo. Como no lo destruyamos, el cristianismo se va a expandir como una pólvora. ¿Qué podemos hacer? Algún demonio diría, mira, estos cristianos son de otra pasta. No les interesa las mismas cosas que les interesa a las personas en el mundo. No están pensando en hacer cosas, como solemos decir, pecaminosas, grandes. ¿Qué podemos hacer? Así que Satanás dijo, mira, podemos hacer algo. Que ellos hagan lo que están haciendo, pero creyendo o con la motivación de recibir la gloria para ellos. Que sigan orando, que sigan asistiendo a los cultos, que sigan ofrendando, pero que lo hagan sabiendo que la honra del hombre es mejor que la honra de Dios. Ese es el talón de Aquiles de la iglesia, diría el diablo. Dale ahí. Que sigan sirviendo, que sigan asistiendo, que sigan orando, que sigan ayunando, pero que lo hagan para recibir la gloria del hombre. Algo así pasó. Satanás, como león rugiente, vio el blanco. Miró a ver en medio de la congregación cómo está fulano, cómo está mengano, cómo está... Este cojea, este matrimonio cojea, de aquí. Si esto lo introducimos, eso va a extenderse como la pólvora. Eso hizo el diablo. Cogió a Ananías y Zafira, le presentó su semilla envenenada y ellos lo atesoraron en el corazón. Si esa semilla sigue creciendo, la salud espiritual de la iglesia se termina, se apaga, se cierra el chiringuito, o que esté el chiringuito abierto, pero nada de poder, nada de gloria de Dios, no sucede nada. Todo allí es religión vacía. ¿Sabe qué hizo Dios, no? De raíz. Misericordia, hermano. Gracias. El justo juicio santificó la iglesia. Sacó a la luz el pecado, pero también sacó a la luz los planes del diablo. Desarmó los planes de las tinieblas. En segundo lugar, también evitó que otros pecaran de la misma forma. ¿Te imaginas detrás de Ananías que viene otro a ofrendar? Otro que ha visto también la alabanza a Bernabé y dice, hombre, y entonces es el momento donde aparece la necesidad, mira, vamos a recoger una ofrenda para los hermanos necesitados, él ya lo tiene preparado todo allí, el dinero, con buenas monedas para que al andar como Ananías le suene. Y entonces todos miren. Y de repente, cuando él va a salir, por una milésima de segundo se le adelanta a Ananías. Así que Ananías pasa al frente, da la ofrenda, él viene detrás justo de Ananías, es su hora, es su momento, pero Ananías está ahí delante. A ver si se vaya este de aquí.
Y de repente, ya sabes lo que pasó, ¿no? Que cae allí. El que venía detrás, ¿qué hizo? Se le quitó las ganas de momento. Vino retrocediendo allí. ¿Te das cuenta de lo que hace el juicio de Dios? Evitar que otros pequen. Evita que tú peques muchas veces. Queridos hermanos, el juicio de Dios no es simplemente severidad, sino gracia. Gracia, misericordia. Evitó que otros con las mismas intenciones acabaran llevando los planes malvados también de Satanás. Incluso hasta para Ananías y Zafira, ¿sabéis qué? Fue lo mejor. Si estas personas eran creyentes, Dios le evitó de una constante vergüenza pública, de la misma culpabilidad que llega a una depresión que hasta rechaza la gracia divina, como fue Judas. Eso hizo Dios con Ananías y Zafira. Hay gracia, hermano. Hay gracia. Así que vemos que uno de los efectos es que Dios arrancó el pecado, evitó que otros pecaran, y tercero, sembró una buena semilla. ¿Qué semilla? El temor al Señor. El temor al Señor. La muerte de Ananías y Zafira fue una enseñanza. Una enseñanza acerca de quién es Dios. Un recordatorio acerca de quién es Dios para los más despistados. Una instrucción para su pueblo. Nada más comenzar el libro de Proverbios, en el versículo 7 del capítulo 1, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto se lo enseño yo a mis hijas. Esto lo deberíamos saber cualquier cristiano. Rápido. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Solemos asociar la sabiduría con un anciano de barba blanca después de muchos años, o con ciertas experiencias de la vida, con la educación, pero realmente la verdadera sabiduría proviene del temor al Señor. MacArthur, acerca del temor al Señor, dice: ese sentimiento reverente de maravilla y admiración y de temor sumiso es fundamental para todo conocimiento, cualquier conocimiento y sabiduría espiritual. Dios, en su misericordia, por medio del justo juicio, está plantando en el corazón de la Iglesia ese sentimiento reverente hacia Él. Él ha enseñado por medio de este acto que Dios es santo, que es justo, que su pueblo debe temerlo, adorarle, admirarle. No miedo, no pánico, sino reverencia. Reverencia. Abraham Sanz nos dice acerca de este pasaje: nuestra mayor necesidad, nuestro mayor bien es que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Esa es nuestra mayor necesidad. Eso era lo que necesitaba la Iglesia en ese momento y todos los tiempos. Nuestra mayor necesidad es vivir en su temor. Es la esencia de la vida piadosa. La esencia de la vida piadosa, escucha bien, no es cantar canciones, no es venir al culto, no es abrazar un credo, no es traer la ofrenda, no es orar, no es leer la Biblia, es temer al Señor. Y por supuesto, hacer estas cosas en el temor al Señor. ¿De verdad queremos glorificar a Dios? Le tenemos que pedir: Señor, planta tu temor en medio nuestra. Plántalo. Fíjate el versículo 11, lo que dice: y vino gran temor a toda la Iglesia. ¿A quiénes? ¿A los apóstoles? ¿A los ancianos? ¿A los adultos? Y escucha, ¿y a los jóvenes? A los jóvenes. Esta enseñanza es para toda la Iglesia, pero ¿sabes qué? A los jóvenes de una manera muy especial. Los jóvenes en 6 horas entendieron lo que era el temor al Señor.
Ananías pasa al frente, quiere hacer una falsa piedad y de repente, ¿sabe qué le pasa, no? ¿Te lo estás imaginando, joven? ¿Te estás imaginando aquí un matrimonio? Pasando al frente. Va a ofrenda y de repente caen muertos. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que Pedro dijo a los jóvenes, ustedes enterrar y sepultar a Ananías. No, hombre, eso no lo pueden escuchar los jóvenes. Son niños. Ellos que nos vean, cubrirle, que no vean, taparle los oídos, que se van a asustar. No, los jóvenes que cojan el cadáver y vayan y lo sepulten y lo entierren. Así que, imagínate los jóvenes sacando ese cadáver, envolviéndolo, sepultaron, 3 horas tardaron. Parece el texto decir que justo viene Safira y los jóvenes entran justo detrás y ven a Safira viniendo al frente. ¿Y sabe qué pasa? Que cae muerta. ¿Sabe qué hace Pedro? Jóvenes, los jóvenes, coge a Safira, envolverla y sepultarla. ¿Te imaginas esos jóvenes hablando entre sí? No, yo no sé si hablarían. Llevando el cadáver. ¡Qué instrucción más poderosa! Yo me imagino a estos jóvenes yendo con el cuerpo, sepultándolo. Se están dando cuenta que Dios no es un osito de peluche, que no tolera el pecado, que Dios es temible en santidad. Mira, si esa noche tenían ganas esos jóvenes de ir a una discoteca, a bailar reggaetón judío y tomarse unas copas, te digo que se le quitó las ganas. De momento, de raíz. Si alguna jovencita estaba pensando de ir ahí al oscurito a hablar con su novio, solo hablar, solo hablar. Diría, mira, esto para otro momento cuando estemos casados. Si alguna jovencita estaba pensando en vestir de manera de llamar la atención hacia sí misma, llamar la atención de los chicos, mira, te digo yo que se pone una túnica de arriba abajo. Y si algún chico estaba pensando en entrar en internet y ver alguna escena que no tiene que ver, se saca el ojo literal. ¿Te das cuenta con quién estamos tratando? Dios es santo, hermano. Dios es santo. Estos jóvenes se están dando cuenta también que Dios es digno de adoración. Si la intención de los jóvenes era entrar en el grupo de alabanza o estudiar en un seminario para ser un buen predicador y tener buenos aplausos de los demás, te digo yo que en ese momento renunciaron. O poner una foto para que le den un like y buscar la aprobación de la amiga o de fulanito y de menganito, se quita de la red social. Esto no va solo para los jóvenes, Esto va para todos. Nosotros deberíamos dar testimonio a los jóvenes de estas cosas. Ellos se dieron cuenta de que Dios es admirable. Estos jóvenes se tenían que dar cuenta que también Dios es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque le estaban dando una instrucción, le estaban dando la oportunidad de que se arrepintieran si había estas cosas en sus corazones. Queridos hermanos, qué enseñanza tan preciosa. ¿Te das cuenta que la disciplina de Dios es gracia y es misericordia? El juicio de Dios trató con toda la congregación. Fue una instrucción, una enseñanza acerca de quién es Él. Puso su semilla en los creyentes, el temor. Es el temor que nos liberta de nosotros mismos, de nuestros deseos corruptos, que evita que ofendamos al Padre. Es el temor que nos hace sabios para apartarnos del mal y de las consecuencias del pecado que trae ese mal. Es el temor el que nos da sabiduría. Es el temor que nos da valentía para entregarnos una vida de consagración. Amada iglesia, tenemos que rogar, Señor, planta tu temor en medio nuestra. Haz lo que tú tengas que hacer. Haz lo que tú tengas que hacer. Pero planta tu temor en medio de tu iglesia. Joven, no seas necio. Acuérdate acuérdate en tu juventud del Señor. No desperdicies tu vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que hemos visto cuáles son las consecuencias del justo juicio de Dios. Arrancó el pecado, quitó la semilla diabólica de Satanás, evitó
que otras personas pecaran de la misma forma. Y 3, hemos visto que plantó su temor. 4, Dios avivó su obra. Avivamiento. El ruaj de Dios siguió. El Espíritu de Dios no estaba entristecido. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Esto ya lo vimos acerca del avivamiento hace unas semanas anteriores. Así que solo voy a mencionar los resultados. El temor de Dios cayó sobre ellos y estaban unánimes, todos juntos. Hermano, si algún cristiano de aquí había albergado en su corazón algo contra otro, sabía que hubiera hecho, ¿no? Pedí perdón. Perdonar. A esta gente se le quitó las ganas de decir, como yo vaya a la iglesia y vea a fulanito, me voy a hacer esquivar. Se le quitó las ganas. Si alguien se había levantado contra la iglesia y murmurar, ¿sabes qué, no? Se hubiera cortado hasta la lengua si hacía falta. El temor de Dios cayó allí y estaban todos unánimes, juntos. El temor de Dios había sido plantado sobre ellos. Y el temor al hombre ya no estaba. El hombre había desaparecido de la escena. Por eso predicaban con denuedo, con autoridad, con valentía. Siguieron predicando el Evangelio. Se salvaron un montón de personas. Se sanaron un montón de personas. La gente venía de otras ciudades para ver qué es lo que estaba pasando allí. Avivamiento, hermano. Mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. ¿Te has dado cuenta cómo es el justo juicio, la disciplina de Dios? En gracia y misericordia. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos concluyendo. Humanamente, alguien ve este acto de Ananías y Zafía y parece algo escandaloso, cruel, egoísta, pero nos hemos dado cuenta que hay que partir de la santidad. Mucha gente dice, oh, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué todavía hay maldad? Mira, te voy a decir una cosa. Dios es santo. Y lo increíble es que no te haya matado a ti mientras estás durmiendo sabiendo lo que tú has pensado. ¿Lo entiendes ya? ¿Lo entiendes? Pecados graves, hermano. Lo increíble es que Dios es paciente, ¿eh? Tardo para la ira, pero tiene un límite. Tiene un límite. Dios está dispuesto a disciplinar a sus hijos con severidad santa si continuamos arraigados en nuestro pecado. Te quiero hacer en este día un llamado personal a consagrarte. A consagrarte. ¿Sabéis qué es la consagración? Apartarte completamente para el Señor. Todo, cada área de tu vida, lo que tú ves, lo que tú hablas, lo que tú deseas, lo que tú piensas. Dice Isaías 33, 22, que lo hemos leído anteriormente. Porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, pero no acaba ahí. Él mismo nos salvará, dice. Él es nuestro Salvador. Amén. Por eso, si en este día estamos viendo de que hemos vivido con costumbres que no son las que tenemos que vivir, con cosas pecaminosas, te invito a que mires a la cruz. Tú puedes decir, es que a mí se me hace tan difícil, pero es que Dios no solo es tu legislador, tu juez, tu rey, sino también tu Salvador. Amén. Él viene a salvarte y como creyente nos tiene que seguir salvando. Salvando significa santificándonos. Y Él está por ti, Él está por mí, pero tú tienes que rendirte a los pies del Señor y decirle, Señor, mi vida es tuya, completamente tuya. Todo es para ti. Tú mereces toda mi adoración. Así que mira la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabéis qué pasó en la cruz del Calvario? Que Cristo cargó toda la ira que debía caer sobre ti y sobre mí. En la cruz del Calvario, para que ahora el Padre te pueda abrazar y tener una relación continua con Él. Amén. Así que te invito en este día, hermano, que tú ahí cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que le digas, Señor, mi vida es tuya.
La consagro para ti porque tú eres digno de toda adoración. Porque en el día de la aflicción no te indignaste, sino tuviste misericordia para con mi vida. Te hago un llamado a no tolerar el pecado en medio nuestro, aquí, como congregación. Si hay un miembro que tú estás viendo, un miembro que está haciendo algo que no está bien, acércate con amor, con mansedumbre y dile, hermano, esto no está bien. No dejemos a Ananías y Zafira si sabemos que iban a hacer lo que iban a hacer. Acerquémonos y con mansedumbre vayamos. No quiero decir que hagamos una casa de brujas, al más mínimo instante que haga alguien algo, ¡bum!, oramos por él, pero si vemos un patrón de pecado en medio nuestra, hermanos, nosotros somos responsables el uno del otro, de amonestarnos, de corregirnos, de animarnos, y si nos amonestan, hermanos, hermanas, si nos amonestan, recíbelo, llévatelo al Señor y dice, ¿será que es verdad? Y darle gracias al hermano o a la hermana que te está haciendo ver eso. Qué fácil es darle una palmadita en la espalda, pero muchas veces por temor al hombre no vamos a nuestro hermano o a nuestra hermana que estamos viendo que está haciendo algo mal, con amor, por la reacción que vaya a tener. Hermano, quita de la escena al hombre y ponga a Dios. Amén. Así que consagremos nuestras vidas y consagremos la iglesia del Señor. Amén. Roguemos al Señor que caiga su temor en medio de la iglesia. Voy a dejar con un versículo último, Habacuc 3:2. En medio de un contexto de juicio, él dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. El Señor os bendiga. Padre, queremos vivir delante de ti, Señor, siendo conscientes de que tú estás. Produce en nosotros, te lo ruego, un sentimiento de reverencia que aparezca y amanezca en nuestro corazón y después dé a luz en nuestras actitudes, en la forma como andamos, cómo manejamos nuestras cosas. Te lo pido, Señor. Danos ese sentimiento de reverencia hacia ti. Queremos que tu Espíritu actúe libremente en medio nuestra y si te hemos ofendido, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Acuérdate de que somos polvo, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Y que venga tu Espíritu. Que venga tu Espíritu. Trayendo arrepentimiento, trayendo convicción. Señor, queremos que tu nombre sea conocido, que las personas vean que en medio de tu pueblo estás tú. Señor, yo sé que va a venir el diablo, Señor, a intentar argumentar, Dios mío, a rebajar tu santidad, a modificar tu amor, Señor, pero te pido, Señor, que por tu Espíritu lo mantenga en nuestro corazón, lo sostenga, Señor. Que tus verdades, Señor, sean vivificadas y que ese temor que se produjo en la iglesia, en los jóvenes, Señor, por medio de esta verdad ya nazca en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.